Uno de los retos de la ciencia, quizás el más importante, es luchar contra el paso del tiempo. Y aunque nadie ha inventado todavía la píldora de la juventud eterna, hay científicos que se dedican a conservar aquello que de alguna manera nos hace inmortales, que es el arte. En las conversaciones que van a escuchar a continuación, los divulgadores Javier Sampedro y Pere Supinyà conocerán a una bióloga que recorre el mundo protegiendo a los museos del ataque de virus y de bacterias. También a un fotógrafo científico capaz de convertir en arte aquello que es prácticamente invisible. Y a una física, y también pianista, que estudia la que, según Darwin, es una de las facultades más misteriosas del ser humano, la música. Así que lo escuchamos. A menudo nos gusta hablar del futuro de la ciencia, de lo lejos que conseguiremos llegar gracias a la tecnología, pero para entender cómo somos y cómo hemos llegado hasta aquí, también hace falta echar la vista atrás. Hoy queremos hablar del pasado, de un estudio que ha publicado esta semana la revista Science. Es un trabajo que demuestra que el origen del arte es bastante anterior de lo que pensábamos. Hasta ahora creíamos que el arte era obra del humano moderno, digamos, pero parece que los neandertales ya hacían una serie de pinturas y de actividades artísticas mucho antes. ¿De cuánto tiempo antes estamos hablando? De los 65.000 años, que es antes de que los humanos llegáramos a Europa y desde luego a la península ibérica, porque las 3 cuevas de las que vamos a hablar están en la península ibérica. Y a mí esto me deja planchado, porque hay mucha gente que pensaba, yo entre ellos, que si hay una manifestación que nos revela que la humanidad actual había llegado a su cerebro maduro hace unos 40.000 años o 30.000 años, eran las cuevas de Altamira y las de Lascaux en Francia, ¿no? Es que quien vea esos bisontes, esos caballos, esos renos, no puede eludir la impresión de que ya está frente a un ser como él, ¿no? Como él mismo. Y esto me ha dejado plisado porque, claro, hace 65.000 años no había Homo sapiens en la península ibérica. Claro. Y lo único que había eran neandertales, de manera que todas estas manifestaciones han tenido que ser obra de artistas neandertales. Y esto realmente es un notición, vamos. Y estas pinturas implica que tenían unas capacidades cognitivas y de abstracción pues muchísimo mayor de las que algunas se sospechaban ya, pero sí. Esto es la prueba definitiva de que las tenían. Sí, realmente sí. Me he quedado con una frase que decías antes, Javier, que me está haciendo pensar esto de que el arte nos define un poco como especie, el nacimiento del arte. Me pregunto entonces, ¿el nacimiento de la censura al arte nos define como qué? Somos la misma especie, la que hace el arte y la que lo censura. Nos vamos hacia atrás. Somos los mismos. Es un estudio que se ha hecho en 3 cuevas españolas, salvo que alguien haya descolgado las pinturas y ha dejado otra vez la pared de la cueva virgen. Entre los descubridores hay varios científicos de este país. Uno de ellos es Marcos García Díez, que es profesor e investigador de la Universidad Isabel I de Burgos. Nos está escuchando desde allí. ¿Cómo estás, Marcos? Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos exactamente qué es lo que habéis podido observar en esas cuevas. ¿Qué tipos de dibujos son? No sé si incluso si llamarlo dibujos es usar una palabra equivocada. Bueno, lo primero decir que no las hemos descolgado de ningún sitio, ¿eh? Estaban allí, siguen ahí, ¿no? Siguen allí y estaban allí. Ha habido presiones. A alguien se le ocurrirá hacerlo, no te preocupes. Cuando nosotros fuimos ya estaban allí. Bueno, pues sí, como habéis comentado, hemos tenido la suerte, la suerte también, es un proceso largo que empezó en el año 2008 y ya en el año 2012 ya apuntábamos que hayamos encontrado unas pinturas en la Cueva del Castillo, también en la Cueva de Altamira, que justo nos andaban en esos límites de la cronología, ¿no? Entre los últimos sapiens y los primeros neandertales, que bueno, más allá dentro de la discusión científica, entre el 40, 42, 43.000 es cuando se produce, parece, ese cambio, ¿no? Y focalizamos toda la investigación a preguntarnos, a hacernos una pregunta, ¿y por qué no los anteriores? Vamos a intentar buscarlo, ¿no? Y lo único que hemos hecho ha sido eso, estar buscando, ser constantes en la búsqueda, intentar dar con aquellas cuevas que pensábamos que podían tener este tipo de manifestación tan antigua y aplicar junto con otros compañeros físico-químicos el método aleatorio para poder asegurarlo. Y como habéis comentado, pues eso es lo que ha ocurrido. Ya. Es lo que ha ocurrido. Son motivos lineales, son figuras de manos, hay también golpes de color, digamos, ¿no? De color rojo. Pero claro, que hace 65.000 existieran determinadas formas de arte, supongo que también nos dice mucho sobre esas sociedades, porque crear arte
Bueno, el arte se crea cuando alguien lo contempla. Sí, correcto. Esto es una de las preguntas que también está escondida, vamos a decirlo así, en la publicación, ¿no? Si realmente lo que tenemos, que como bien has comentado, son concentraciones de color, no son nada más que colores aplicados en las paredes que tienen formas alargadas o elipsoidales. Esto es lo que ocurre en la cueva de Ardales. En la cueva de la Pasiega, que es la cueva que está en el Monte Castillo, muy cerquita de ya citada la cueva del Castillo, lo que hay es una forma de escalera. No quiero decir que sea una escalera, pero para entendernos, son unas líneas verticales con unos trazos horizontales que si nosotros lo viéramos nos recuerda una escalera. Y oye, por pero otro lado, ahí aparecen como unos renos o algunos animales. Sí, también hay figuras animales, ¿eh? Sí. Tenemos que pensar una pequeña cosa. Vamos a tomar de ejemplo la cueva de Altamira. La cueva de Altamira no se pintó en un día, se pintó en el 30 y muchos mil, en el 20.000, en el 15.000, en el 10.000. Sí. Muchas cuevas, y entre ellos la cueva de la Pasiega, tiene figuras de muchos momentos. Nosotros ahora nos hemos focalizado solo en las figuras que pensábamos que eran más antiguas para entrar en ese debate, ¿no? Sí. Y en la cueva de Maltravieso, que es la otra, hay figuras de manos. Pero si os digo la verdad, la mano es el signo menos creativo desde el punto de vista del proceso de abstracción, de ejecución creativo, más sencillo. Claro, porque son manos. Se pone una mano, claro, y soplas pigmento encima. Eso es la sombra del pigmento. Por lo tanto, sí que hay una concepción de una forma, pero no hay una creación, no hay un cerebro, no hay una mano que se dirige y una mano que aplica. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la construcción formal, son figuras muy, muy, muy sencillas. Pero, Marcos, perdona, esto de la mano, porque yo me acuerdo cuando visité Cueva del Castillo, el poner una mano en la pared y el soplar pigmento alrededor para que quede la marca, esto se ha hecho en paralelo en muchos sitios del mundo, en Australia, en África, ¿por qué tantos homínidos o homo sapiens o neandertales en paralelo hicieron esto? Sí, es cierto lo que dices, ¿no? Si hay un motivo que se repite en todos los sitios prácticamente del mundo. Esto lo que está indicando es que este tipo de figuras pertenecían a una estructura de un lenguaje formal, de un lenguaje gráfico, ¿no? Y es un lenguaje gráfico que se repite y se repite y se repite. No son formas casuales, son formas que forman parte de una estructura lingüística. ¿Puede ser, creéis, un ejemplo de transmisión cultural? Porque puesto que toda la humanidad tiene un origen común, incluso los australianos aborígenes tienen el mismo origen que nosotros, ¿podrían estarse transmitiendo esta costumbre de hacer estos estarcidos de las manos de una generación a otra? Tiene que estar ahí, porque además también hay otro componente, ¿no? Por ejemplo, en Ardero nos ha ocurrido una cosa que es maravillosa, ¿no?, para esta discusión, que es que hemos encontrado esas concentraciones de color y las hemos podido datar unas en al menos 65.000 años, y hemos podido datar también otras que están colocadas al lado, que tienen entre 45.000 y 40.000 años. ¿Qué es lo que quiero decir? Por donde apuntabas tú, que es una cosa que se ha tenido que transmitir, ese lenguaje, claro. Yo te lo paso a ti, pero ya no solo eso, es decir, ya no solo es importante el hecho de yo pasar tu lenguaje, sino que incluso lo hemos hecho en el mismo sitio, en la misma cueva, es decir, esta gente, estos grupos humanos, sapiens, y en este caso sabemos que neandertales, se han estado transmitiendo no solo formas, sino también espacios que eran propicios o que eran relevantes para ello. Hay una simbología escondida tanto en el motivo y posiblemente también en el propio espacio, ¿no? Yo creo que esto es importante, que nosotros lo hacemos, nosotros también lo hacemos hoy en día. Es interesantísimo. Y en términos, digamos, sociológicos, ¿podéis determinar o imaginar quiénes pintaban? ¿Era una actividad popular? ¿Había alguien designado para hacerlo? Un Picasso. Esto realmente no lo sabemos, ¿no? Nosotros no lo podemos saber. Si bien es cierto que si cogemos referencias, y esto hay que tener muchas comillas en el camino, en la mayor parte de los casos, o en muchos casos, siempre suele ser personas, ya no solo a veces que tienen esa habilidad, sino que tienen sobre todo ese reconocimiento social para hacer esas formas, porque detrás de esas formas están lanzar una serie de mensajes. Es muy posible que no interese tanto la habilidad que uno u otro tenía, sino diríamos ese reconocimiento, responsabilidad social de lo que fue.
fuera, ¿no? Podríamos entrar a hablar ello. Sí, pero hay una cosa muy curiosa, no hay tachones. O sea, las pinturas rupestres parecen como no perfectas en sí, pero están muy bien hechas. O sea, tiene que ser alguien con sí que tiene que ser un elegido. Es como si se entrenaran quizás, porque además entran muy adentro de la cueva. No es que entras en una cueva y pintas algo, no, te vas hasta dentro como si fuera un templo, como si fuera una catedral y dibujas algo muy bien hecho. No se encuentran tachones en las pinturas rupestres. Esto es muy curioso también. Esto es absolutamente verdad, ¿no? Las pinturas que al menos nos ha llegado a nosotros hasta ahora, es decir, que parece que ha habido igual. Se han hecho pinturas en árboles, en el suelo, etcétera, que seguro que las harían, pero al menos las que nos han llegado a nosotros, que han perdurado en el tiempo, y igual por eso también las hacían en las paredes de las cuevas, en entornos más protegidos, etcétera, esas que nosotros hoy en día las vemos como definitivas, porque nos han llegado a nosotros, encontrar una rectificación, que las hay algunas, es prácticamente raro, no, más que excepcional. Por lo tanto, como apuntas, quien las ha hecho igual no solo tenía esa responsabilidad o ese reconocimiento social, sino que también tenía esa mano y tenía que hacerlo bien hecho para como lo entendían ellos. Y si no, se lo comían. Bueno, esto no, tampoco podremos saberlo. No lo sé. Pero yo no sé en el futuro, Marcos, después de haber descubierto algo así, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Esperáis encontrar, no sé, algo? Sí, nosotros el siguiente paso o los siguientes pasos, lo que abre esta investigación son nuevos caminos, ¿no? Uno, además, pensamos que lo que hemos encontrado no es algo excepcional en términos evolutivos, en términos prehistóricos, ¿no? Sino que es una acción reiterada. Tendremos que calibrar cuál es la densidad que existe y también el territorio, toda la geografía por la que podamos encontrarlo. Y como los neandertales estuvieran 200.000 años en Europa, cabría esperar quizá encontrar ejemplos más antiguos aún, ¿no? Esperemos. Sí. Esperemos. Dale tiempo y dinero. Que siempre hace falta dinero, así es, financiación. Marcos García Díez, que es investigador en la Universidad Isabel I de Burgos. Marcos, mucha suerte y cuando descubráis algo aquí estamos para contarlo. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros y gracias por todo. Hasta luego. You could sing an army of angels asleep, songs that could cause all the devil to weep. You hold me. ¿Vosotros tocáis algún instrumento, Pera, Javier? Yo Sí, toqué... señor. Ah, sí, tú sí, Javier. Yo sí soy un eterno estudiante de guitarra de jazz. Anda. Y a mis 58 años, pues todavía me faltan muchas escalas por aprender. ¿Qué guitarra tienes? Tengo una especie de clónico de la Gibson, de caja, que se llama Round Top. Sí, las que son más grandonas, digamos, ¿no? Son grandonas y tienen hueca, o sea, tienen caja de resonancia y la tapa de arriba está redondeada, lo que le da ese sonido de la guitarra de jazz muy envolvente. Sí, sí. ¿Pero tocas en algún lado o algo? No, hace mucho que no. De joven tuve un grupo y aquello fue un desastre absoluto. Y desde entonces, bueno, sí, unos años que estuve en Cambridge pude tocar porque para allí, claro, van muchos americanos y gente de otras partes, y nos juntamos un contrabajo, un saxo tenor, yo, y alquilábamos un batería para tocar en algunas fiestas. Ay, qué pena que YouTube no estuviera en marcha en ese momento. Sí, Una verdadera porque pena, los móviles no se hubieran inventado todavía para que alguien nos hubiera grabado. Oye, no sabemos si los gustos musicales dicen algo de cada persona o de cada oyente. Lo que sí que sabemos es que desde el punto de vista de la evolución, la música es una especie de incógnita para la ciencia, ¿no? Darwin dijo que era una de las facultades más misteriosas del ser humano porque su utilidad no está del todo clara. Así como el canto de los pájaros tiene una utilidad adaptativa porque está vinculada al cortejo o a la agresión o a limitar los territorios, la música tal y como la componemos los humanos no tiene una utilidad obvia, ciertamente. Exacto. Aunque sí que tiene utilidad significa que podría desaparecer y seguiríamos viviendo. Y seguiríamos igual, ¿no? Aunque sí que se ha postulado varias veces que la evolución del lenguaje tiene una relación directa con la música, porque en nuestro cerebro hay fenómenos sintácticos que tienen el mismo fundamento cuando oímos música que cuando estamos descifrando una frase que nos están diciendo. Y aspectos rítmicos también, las sílabas fuertes, las débiles, que tienen mucha relación con la música. Esto es un misterio realmente, pero realmente la música hoy por hoy es un destilado, ¿no? Es inútil, ¿no? Ibas a decir. Bueno, sí, pero porque es como una sofisticación, una destilación de nuestra capacidad auditiva y para procesar el sonido. Sí, pero mira, Arzuaga decía en
en el periódico hace un par de días que la vida consiste en buscar la belleza y la belleza se encuentra, por ejemplo, en Mozart. Claro. Hombre, pues vaya ejemplo que fue a mencionar. Exacto. Hay una física sentada en la mesa, Javier, que cuando estabais hablando antes de Einstein y la teoría de la relatividad, se ha ido. Estaba haciendo como gestos diciendo, no sé si matizar alguna cosa, no sé si entrar, no sé si no entrar. Pues venga, que matice, Almudena Martín Castro es física, es pianista, es divulgadora científica, es también licenciada en Bellas Artes. Efectivamente. También ha sido jurado de la NASA en unos premios. Tienes una app para ayudar a procesar imágenes del satélite Hubble. Todo esto lo eres tú, Almudena. Sí, tengo muchos hobbies, eso es sobre todo lo que hobbies. tengo. Tengo muchas cosas que me gustan un montón y, bueno, por suerte bastante tiempo para hacerlas. ¿Algo que quieras matizar de lo que has escuchado hasta ahora? ¿Nos vamos? ¿Podemos seguir? No, solo por puntualizar, lo del jurado de la NASA era Pera el que estaba en el jurado y mi equipo y yo fuimos los que ganamos ese concurso. Vale. Sí. Bueno, pero no fue enchufe, debo aclararlo. No, además yo era jurado de la final española, digamos. Claro. Pero después ellos, su equipo, fueron a la final internacional y ganaron la internacional de la NASA. ¿Y No sé en esto qué ha fue quedado un eso. dinero o...? No, supuestamente el premio es ir a visitar la NASA e ir a visitar a los señores que dan el premio, pero no nos pagan el viaje. ¿De verdad ¿En me dices serio? esto? O sea, Te es que lo es juro, como, son un poco venga usted cutres a los de hacer la turismo, NASA. eso te iba a decir. Pues yo sabía Sí. que los presupuestos eran malos, los de la NASA, pero tanto. Pues menos mal que el premio no era ir a la Luna. porque- Vaya, hubiese estado... Te lo tienes que pagar tú, hubiese exacto. estado gracioso. Oye, bueno, pero de lo que ellos han contado de Einstein, de teorías, algún matiz, porque cuando yo he dicho antes, como en la vida de Brian, ¿no? ¿Qué debemos a los romanos? ¿Qué debemos a Einstein? Tú has puesto cara como diciendo todo. A Einstein le debemos un montonazo de cosas, empezando por cientos y cientos de camisetas molonísimas, ¿vale? De un señor con ganas sacando la lengua. Pero sí estaba todo muy bien explicado. A mí una de las cosas que más me fascinan de este señor es una de estos relatos que siempre se repiten en ciencia, ¿no? De ahí alguien con una cabeza enorme que en base a teorías predice algo y años después, quizás decenas de años después, hay un experimento que lo demuestra. Y esto me parece uno de los hitos de belleza más grandes que hay en la física y en cualquier ciencia, vaya. Es tremendo, desde luego. Oye, esa Muy pregunta bonito. que hacíamos antes, que tú has investigado, ¿para qué sirve la música? ¿Tienes una respuesta clara? Yo creo que yo no tengo una respuesta clara porque creo que no la hay. Si tuviésemos que buscar una función así como muy clara, como no sea, pues espantar a los leones desafinando mucho, yo creo que no hay nada así como de supervivencia, claro que puedas encontrar en la música. Pero sí que es cierto que hay varias hipótesis, ¿no? Una de las hipótesis es la que mencionaba Javier, que pues parece estar muy vinculada con el lenguaje, ¿no? Y parece que, por ejemplo, para que los niños adquieran lenguaje es muy importante cómo les hablan las madres y los padres, ¿no? Que es como alterando mucho la voz y exagerando mucho la prosodia, ¿no? Esa especie de curvas que hacemos con el habla cada vez que abrimos la boca. Entonces, pues parece que ahí podría estar un poco el origen de la música. Pero existen otras hipótesis. También la música es súper importante para que los humanos colaboremos entre nosotros. Parece que tiene una función social muy importante y que, por ejemplo, la gente que canta en un coro se sincroniza entre sí y luego está más dispuesta a colaborar. O como en los cantos de trabajo, ¿no? Los espirituales negros, ¿no? Por ejemplo, antiguamente en los barcos había un montón de canciones simplemente para que los marineros fuesen capaces de coordinarse entre sí y hacer que todo ese navío funcionase correctamente. Y bueno, ¿por qué no? La música también sirve para lo que todos sabemos, para ligar. Para bailar. Exacto. ¿La física puede explicar las emociones que provoca la música? La física, o sea, de manera aislada no. Lo que sí que es cierto es que muchas de las características que encontramos en la música al final se explican a través de la psicología y a través de la biología, ¿no? Al final hay pocas cosas que nos gusten tanto, pocas cosas que sean tan importantes en nuestra vida que no puedas trazar un poco a través de la evolución y a través de cosas que nos hayan sido útiles en algún momento. Y finalmente, pues la biología se desarrolla, nuestra adaptación se desarrolla en un planeta que tiene atmósfera y que tiene sonidos, y los sonidos son algo que estudia la física. Entonces, digamos que es un camino largo, pero sí que hay ciertas facetas emocionales del sonido que podemos rastrear hasta fenómenos físicos. Pues como, por ejemplo, en el mundo de la música, muchas veces los sonidos más graves resultan un poquito amenazadores, ¿no? Pues yo qué sé, se me ocurre la banda sonora de Tiburón.
Bueno, o cuando viene un coche con la ventanilla bajada y un subwoofer. Sí, o yo que sé, hay un montón de, incluso en el cine, sin usarlo ni siquiera en melodías, a veces para transmitir así como inquietud al público, lo que hacen es pues poner sonidos muy graves y un poco ambiguos, ¿no? ¿Y por qué es esto? ¿Por qué debería ser que los sonidos graves nos amenazan más que los sonidos agudos? Pues porque finalmente, en el mundo que nos rodea, los sonidos graves son los que corresponden a longitudes de onda más largas. Para producir estas longitudes de onda más largas necesitas bichos más gordos. Y los bichos más gordos, o sea, son fenómenos como más energéticos o animales más grandes, son los que realmente suponen amenazas más probables para Es como la nosotros. bocina de un camión, ¿no? Comparada con el claxon de un 600. Asusta mucho más, claro. Claro, pero escuchar música, esto lo contaba Oliver Sacks en el libro famoso que supongo que habéis leído todos vosotros. Musicofilia, sí. Exacto. Significa intentar anticipar la nota que va después, ¿no? O sea, tenemos tendencia a pensar cuál es el acorde a que me conduce este acorde, cuál es la nota a la que me lleva esta nota. Entonces eso es un ejercicio al fin y al cabo, ¿no? Claro, es como si hubiera un patrón, ¿no? O sea, unos patrones Es que que encajan hay más un que otros, patrón, no ¿no? es casual, o sea, la física aquí sí que puede... No, bueno, yo como aspirante a músico de jazz, digamos... ¿puedo? Bueno, el jazz vuela por los aires esta teoría. Porque el jazz básicamente es la nota que no te esperas es la que tocas. No, es justo lo que iba a decir. Para una buena improvisación de jazz no puede ser cualquier cosa que se te ocurra en ese momento, ni cualquier cosa que esté dentro de la armonía de la canción, ¿no? Pues si estás tocando en do mayor o en si menor, ¿vale? Sino que el oyente se aburre cuando no sabe predecir las notas que van a venir después, ¿no? Como decías antes, Javier y Oliver Sacks. Sí, efectivamente, el jazz y bueno, en realidad cualquier tipo de música está llena de patrones. De hecho, si no tuviese patrones, no sabríamos que el jazz suena a jazz. Claro. O sea, la manera que tienes de distinguir el jazz del reggaetón es básicamente por los patrones que hay Claro. en el jazz y los patrones que hay en el reggaetón. Y efectivamente esto es un poco cierto. De hecho, hay una frase preciosa de Leibniz que decía que la música es el placer que siente el cerebro al contar sin saber que está contando, ¿no? Es un Qué poco bonito, que sí. es maravilloso. Y tiene mucho también que ver con nuestra habilidad para los idiomas, porque si lo pensamos, por ejemplo, un niño aprende la gramática de su idioma a base de pura exposición, ¿no? O sea, los bebés al final aprenden que existe ahí una estructura sin que nadie realmente se lo enseñe, ¿no? Sin ir a clases para bebés de castellano, ¿no? Que les diga, mira, el verbo se conjuga de esta manera. Y con la música nos pasa un poco parecido. Al final aprendemos que hay ahí una serie de estructuras que nos permite entender que eso tiene un sentido, que tiene un orden, y el adivinar constantemente qué es lo que va a suceder y el de alguna manera escuchar en el futuro es lo que realmente nos proporciona ese placer y ese sentido de que algo es musical. ¿Por qué nos gusta más escuchar músicas que ya conocemos que escuchar músicas nuevas? Pues es algo parecido. De hecho, cuando ya llega un momento en que una canción la conoces, constantemente escuchas en el futuro. Tú cuando estás escuchando una canción y notas que te emocionas, probablemente te estés emocionando 2 minutos o dos compases antes de que llegue... De encender el mechero. Sí, de que llegue ese subir el brazo momento con el mechero álgido encendido. y tal. Y es por eso, es porque adivinas qué es lo que va a venir y cuando por fin llega, lo que haces es pues liberar dopamina como si no hubiese un mañana, como si eso fuese una tarta de chocolate o algo así. Claro, pero aunque haya infinitas combinaciones, la música se asienta sobre 7 notas, luego están los bemoles o los sostenidos. Y son 12 en total, tampoco son tantas. ¿Cierto? Claro, pero en otras culturas donde la escala es diferente y las tonalidades son distintas, ¿las emociones son las mismas? No siempre son las mismas. Lo que sí que es cierto es que existen ciertos paralelismos. Por ejemplo, el hecho de que cada escala se utilice asociada a una emoción. En Occidente, bueno, casi todos los oyentes sabrán que se utilizan mucho las escalas mayores y las escalas menores. Y en general, pues las escalas menores, y esto es en general, se utilizan pues más para componer música triste y las escalas mayores se utilizan para componer música alegre. Sí. Esta especie de asociación pues no puede ser igual en otras culturas porque no tienen las mismas escalas, pero sí que es cierto que existe esta asociación de, pues mira, esta escala la utilizamos para las fiestas de primavera y esta otra escala la utilizamos para los funerales, ¿no? O sea, existe como cierta asociación emocional. Y después también existe paralelismos porque las escalas que se utilizan para melodías más tristes o para contextos más tristes suelen tener un contorno más apagado.
¿vale? Que es un poco también lo que nosotros hacemos con la voz cuando estamos un poco tristes, pues que igual hablamos así, con la voz, ¿no? Te has oído acento gallego. Sí, bueno, mi familia es de allí. De que cuando intento ponerme triste me sale ahí la morriña. ¿Sale gallego que llevas dentro? Un poquito, parece ser. ¿El efecto Mozart es real o tú crees que es real? Esto de que poner a Mozart, pues una mujer embarazada, escuchar a Mozart con un altavoz para que el bebé lo pueda escuchar, ¿puede hacer que ese bebé sea más inteligente cuando nazca? No, decididamente no. O sea, esto la respuesta es rotunda. Además, yo siempre he pensado una cosa. Si el efecto Mozart fuese cierto, ha habido muchas partituras que no se sabía quién era su verdadero compositor. Entonces, si el efecto Mozart fuese muy cierto, pues sería muy fácil averiguar si Mozart compuso una partitura. Se la pones a dos bebés, si uno se vuelve listo... Pues... El que escucha de Mozart. Esperas 20 años. Es verdad. Exacto. Pues ¿cómo sois los científicos? Al final, Sí, algo que... todo es un experimento, y con un experimento lo demuestras, ¿no? Almudena Castro, pianista, licenciada en Bellas Artes, graduada en Física, divulgadora científica. Gracias, Almudena, gracias por venir. Muchísimas gracias a al vosotros. estudio, al grito de voy a hacer fotos al estudio gordo de la SER. Abrazos. Chao. You should be wilder. You're no fun at all. Yeah, thanks for the input. Thanks for the call. With all eyes on Y en la white. ciencia no solamente hay que hacer grandes descubrimientos, también cada avance debe ser convenientemente explicado, ilustrado, documentado para que se pueda seguir trabajando sobre ese avance, y de eso se encarga la fotografía científica, que es una disciplina que permite poner cara a todo aquello que nuestros ojos desde luego no podrían ver al natural, el aspecto de una neurona o la órbita de Marte o el momento exacto en el que una bala atraviesa un cuerpo, por ejemplo. Encima de la mesa tenemos una serie de fotografías que son asombrosas. El pelo de ortiga. Wow. No sé muy bien para qué sirve tener una fotografía del pelo de ortiga, pero estoy seguro de que sirve para mucho. El ojo de una avispa. ¿Y quién habría pensado que el ojo de una avispa es así, de cerca? El impacto divulgativo de la ciencia sería mucho menor sin imágenes. Seguramente luego la inversión, incluso pública, sería menor. Bueno, claro, y o sea, de alguna forma la ciencia amplía nuestros sentidos, o sea, nuestros ojos ven una dimensión, pero y lo más obvio son los telescopios y los microscopios, ¿no? Pero yo creo que el invitado que tenemos hoy nos va a decir cosas muy como difíciles de imaginar para nosotros, ¿no? Sí, No sí. solo... Si no las viéramos en fotografía, ¿verdad? Y él es capaz de verlas a través del objetivo de una cámara. De nuestro invitado de hoy, de hecho, podríamos decir que es una mezcla entre MacGyver, Indiana Jones, se pasa la vida viajando y haciendo fotografías para ilustrar los avances de la ciencia. Es Luis Monge, que es biólogo, pero también es experto en fotografía científica. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Hola, muy bien, buenos días. De hecho, tú también te has beneficiado del avance de la ciencia. No sé si, pues, supongo que podemos contarlo porque nos ha dicho que no había problema. Tú quedaste sordo de adolescente por una meningitis, creo, ¿no? Sí. Y una operación te ha devuelto el oído. Sí, hace 2 años he vuelto a ir otra vez. Lleva desde los 17 sin oír nada. ¿De verdad? De hecho, no conocía vuestro programa porque no llevo 30 años sin oír la radio, imagínate, ¿no? Claro, ahora es un mundo nuevo, pues nos alegramos muchísimo. Y que es una tecnología nueva, supongo, una técnica nueva. Sí, implante coclear, o sea, te abren aquí el cráneo, meten electrodos y esto. Bueno, tú has visto cosas antes que ninguna otra persona. Bueno, sí, en algunas ocasiones no sé, poder ver lo invisible a veces. Por ejemplo, en ultravioleta, las primeras imágenes y dibujos que tienen oculto las flores que solo pueden ver los insectos. Después de varias pruebas, ¿no? Es una experiencia inolvidable cuando empiezas a ver realmente cómo son las flores, cosas que no pueden ver nuestra vista. ¿Y cómo son las flores? ¿Cómo las describirías? Bueno, pues digamos que como claro tenemos la vista muy limitada en longitudes de onda y los insectos no pueden ver en ultravioleta, pues esconden las flores unas estructuras y unos dibujos, una especie de patrón diana que permite a los polinizadores acercarse directamente a la diana. Una especie de pista de aterrizaje. Sí, más o menos, sí, se llaman patrón diana precisamente por eso, ¿sabes? Como una dianita. Tengo fotos en las que se ve, por ejemplo, un parado verde con algunas florecillas, margaritas y eso, y en ultravioleta aparece totalmente todo gris,
y como rosquillas de luz que van a ser los pétalos, y una parte muy negra oscura que es donde está el néctar. Donde tiene que ir. Esta fotografía del ojo de una avispa, no sé si podemos ponerla en internet porque igual tiene derechos o tiene copyright. No, eso sí, es una abeja. ¿Y la podemos poner en internet para que la gente sepa de qué está hablando? Sí, por supuesto. O te hacemos una faena, problema, ¿no? Se puede poner, vale. ¿Y cómo la hiciste? Bueno, esa no tiene mucho mérito. Esa es una fotografía que hace un microscopio electrónico de barrido. Es un microscopio electrónico ambiental. Se captura la abeja con mucho cuidado, se anestesia para que esté quieta y se introduce el microscopio, nada más. Se anestesia la abeja, ya. Sí, hombre, sencillo. Es que es para que no se mueva. Hablándola, ¿cómo? Este tipo de microscopio no es necesario que se metalice la muestra. Claro. Entonces el chorro de electrones, un cañón de electrones alto voltaje va a barrer la muestra, y permite que no tener que mojarla antes. Unas imágenes extraordinarias. Son extraordinarias. Uno puede pensar que estas imágenes pues están muy bien para un documental de National Geographic, por ejemplo, pero sirven para mucho más, sirven para que se pueda seguir avanzando, supongo. Sí, por supuesto, la fotografía científica es una herramienta fundamental para el avance de la ciencia. Casi toda la ciencia se basa en la realización de observaciones visuales, toda. Creo que excepto la matemática es todo. Física, la cámara de burbujas, anatomía patológica, fotografías al microscopio de cortes, en botánica, la fotografía de flores, geología, todo. Y entonces la fotografía lo que hace es ilustrar todas esas imágenes, captarlas, congelarlas, para que luego se pueda publicar el artículo. Claro, y sobre ese artículo se sigue trabajando. Esta fotografía médica de un cerebro humano, por ejemplo, sí. Es un poco desagradable, hay que decirlo. Son como unos sesos, ¿no? Sí. Unos sesos. Yo me he quedado mirándola un buen rato porque es fascinante y claro, que además te cautiva la vista. Claro, ¿verdad? estás viendo lo que te hace pensar, ¿no? Es como, ¿tú te acuerdas de Hamlet con el cráneo en la mano, ¿no? Mirar una fotografía del cerebro es como ver la máquina que te permite pensar, y es asombrosa. ¿Quiénes son tus clientes? Bueno, pues que fundamentalmente casi toda la universidad. La universidad. Sí, claro, te das cuenta que todas las líneas de investigación acaban plasmándose en una publicación científica. Y entonces nosotros nos controlamos precisamente que la calidad de la imagen científica tenga un estándar muy alto. De esa manera más fácil que cumpla los requisitos de la revista, que tenga mucha calidad, y si luego además la calidad le añadimos un poco de arte, con un poco de suerte luego el editor de la revista puede elegir la fotografía esa para que sea portada. Y entonces imagínate el impacto que tendría el artículo si pasa a ser portada de una revista internacional. Claro. Porque la fotografía científica aplicada fuera de la ciencia, yo recuerdo una vez que estaba en Ecuador y había un equipo de fotografía científica que analizaba cuadros, sí, y podía ver los trazos, las rectificaciones que había hecho el autor. Sí. O sea, con ciertas longitudes de onda, no recuerdo, sí. Era decir, mira, antes había pintado aquí una persona y luego la había borrado, o incluso detectar falsificaciones gracias a esta fotografía científica. Hace unos años apareció un Degas debajo de otro Degas. O sea, el Degas había pintado una pintura encima de la otra, y con una tecnología nueva para entonces, hace un par de años, lograron ver lo que había pintado antes, que era un cuadro muy interesante también. Es que eso es precisamente fotografía científica, también lo de aplicada a Bellas Artes, por supuesto. El infrarrojo tiene una capacidad de penetración tan grande que permite atravesar el óleo y reflejar los trazos que hay debajo del lienzo. Así que se pueden ver bocetos, etcétera. Se llama reflectografía infrarroja, y eso ya es una técnica muy habitual en todos los museos. ¿Y infrarrojo y ultravioleta es lo mismo? No, es distinto. El infrarrojo está por encima del visible, más allá del rojo. Vale. Desde ahí va a llegar un espacio electromagnético muchísimo más grande que el espectro visible. Llegaría casi hasta las microondas. He dicho una barbaridad, ¿no? Infrarrojo. No es una barbaridad. Estos son visibles, ¿sabes? Y el ultravioleta estira por debajo del violeta, toda la radiación electromagnética hasta los rayos X, un campo también muy amplio. Claro. De hecho, lo que vemos nosotros es muy, muy, muy poquito de todo esto. Claro, yo como Javier explicaba cómo con rayos infrarrojos puedes ver los trazos debajo de lo que estás viendo en un lienzo. Sí, yo veo aquí como en una fotografía tú con luz ultravioleta puedes detectar una matrícula falsa. No sé muy bien cómo es el proceso. No, esa fotografía más o menos se trata de buscar por fluorescencia huellas de terroristas en una matrícula. Entonces lo iluminas con luz ultravioleta y se produce una fluorescencia. De la huella digital. De una huella digital. De una huella digital, sí, se pueden aplicar reactivos, y luego la fotografía lo que hay es una gafa unas gafas con un filtro de corte que lo que va a hacer es eliminar el azul
el azul ultravioleta con el que estás iluminando para que te quede... Para que puedas ver. Para que te quede la fluorescencia pura. Esto es. Se ve el contraste aumenta una barbaridad. Esto nos lleva, digamos, a tu pluriempleo. Tú también trabajas para la policía, cuando te llaman para algo. Bueno, más o menos soy ahora el presidente de la Asociación Española de Imagen Científica y Forense. A veces tenemos colaboraciones eventuales con la policía, pero la asociación nuestra se dedica a la investigación de imagen, sistemas nuevos de detección de falsificaciones, peritaje, un campo nuevo en el que en España no hay ningún experto, ¿sabes? Allí tiene un gran futuro. Ten en cuenta que ahora a juicio llegan un montón, todo el mundo lleva un teléfono móvil encima y se aportan pruebas, videos de cualquier acto, robos, violencia, y todas esas imágenes llegan al juez. Y el juez es un legua la materia y ¿qué hace? ¿Las acepta? No las acepta. Hace falta alguien que certifique la autenticidad de esas imágenes. Hemos visto un caso muy reciente, que es en la investigación de Diana Kerr, ¿no? Había un vídeo con una bola de luz que se movía y había que saber qué coche era ese. ¿Te refieres a esto, supongo, no? A este tipo de... Sí, no, y también me llamaron para colaborar en eso, pero no sé, no había mucho que hacer, no había más que unos vídeos en que aparecía el coche de frente y había que identificar el coche y poco más. Era difícil hacer nada más con ese vídeo, ¿no? Bueno, era imposible sacar información de lo imposible, no aparecía más que unas luces en la noche, pero en fin, se podía sacar el modelo de coche por la posición de las luces. ¿Lo que más trabajo te ha costado retratar, recuerdas que ha podido ser? Bueno, pues posiblemente los comienzos de la fotografía ultravioleta, que había que andar probando materiales, tenía que ir comprando materiales, filtros, hasta conseguir exactamente la eliminación de contaminación infrarroja y que saliese la imagen perfecta. Estamos hablando de cosas de hace más de 10 años que no se había trabajado nunca. Es que todo el sistema de trabajo, cuando llegó a la fotografía digital, cambió por completo. Claro. Porque el sensor tiene una distinta sensibilidad a la película. Ya ha habido que probar nuevos materiales. La primera vez que ves la imagen esa ultravioleta es maravilloso. Estoy viendo que tienes un iPhone encima de la mesa. No sé si preguntarte qué te parece la cámara del iPhone. Bueno, pues... Está bien, sí, pero porque claro, tiene sus limitaciones. Es un sensor muy pequeño, tiene bastante ruido, no tiene capacidad de zoom. El zoom digital estropea la imagen, ¿sabes? Os aconsejo que no... El zoom digital es inútil, porque es ampliar la imagen igual que la puedes ampliar después, ¿no? Exactamente. Claro. Y no vas a sacar información de donde no la hay. Hacer zoom con el dedo es una tontería. Estás degradando la imagen. Cuando dices tiene ruido, obviamente no te refieres al clic que hace cuando hace la foto, sino al ruido óptico. Ruido óptico, ¿no? A la información que enturbia la imagen, esa serie de puntos que parecen ante falta de luz y... ¿sabes? Lo que deberíamos haber puesto en internet son fotografías de tu cámara fotográfica, que no quiero ni pensar cómo es ni cuánto cuesta, o alguna de ellas. No, pues la verdad es que es una cámara normalita. Me acabo de comprar una nueva y la he estrenado cerca del Polo Norte y es una cámara que subía hasta 1 millón de ISO y resulta que te estoy haciendo fotos detrás en oscuridad total en la noche polar y me quedé impresionado que salían auroras boreales y cosas que no vi a simple vista. Qué barbaridad. 1 millón de ISO es la sensibilidad, ¿no? Sí, una sensibilidad muy extendida en nuevos sistemas de eliminación de ruido y muy bien, pero en fin, casi toda la fotografía científica, excepto los grandes instrumentales, lo hemos hecho nosotros en plan MacGyver, como dices. Sí. No puedo dejar de preguntarte ¿cuánto te ha costado la cámara? No, bastante barata, creo que ha sido 1.700 euros, nada más. 1.700 euros, ¿no? Para ser un equipamiento tan sumamente tecnológico. No, es una cámara reflex de serie normal. Luego hay otras que ya las desmontas y cámaras viejas las desmontas, manipulas y consigues que aquí sean, que capten lo invisible. Oye, te agradezco mucho la conversación, como te digo, es fascinante y alguna de tus fotografías las ponemos ahora en internet para que la gente entienda la belleza de las fotos que estamos hablando, ¿no? Luis Monge, que es biólogo y es fotógrafo científico. Gracias, Luis, y suerte en el trabajo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Nos parece que el arte no es compatible con la exactitud y con el rigor de la ciencia, pero todo lo que el ser humano ha creado a lo largo de la historia no perduraría hoy sin la labor de los físicos, de los químicos, de los biólogos. Vamos a hacer una cosa rara, que es hablar de biología y conservación del arte. Nieves Valentín es doctora en ciencias biológicas y experta en biodeterioro. Ha trabajado durante 40 años en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, ayudando a restaurar y a conservar todo tipo de obras de arte. ¿Cómo estás, Nieves? Buenos días. Muchas gracias. Se te hace raro estar aquí, encantada. ¿verdad? Sí, un poco sí, sorprendente, pero encantada y feliz. Claro, me decía antes que era oyente del programa, te estaba mirando, pero mientras hablabas con una atención, claro. Como quien mira un aparato de radio.
Qué bueno. Y ahora Claro, vamos a intercambiar papeles porque yo tengo muchas ganas de escucharla. Fascinante, fascinante. Y además veo algunos puntos de conexión con los temas que hemos estudiado también. Ah, sí, en la conversación que hemos tenido. En la conversación que hemos tenido, claro. Como por ejemplo, la contaminación en las momias. Hablábamos antes de momias. Momias es un campo que yo adoro porque me he dedicado a él mucho tiempo y concretamente a todo lo que nos aportan después de muchos años de haber muerto y que han llegado hasta nosotros, dándonos ahora la posibilidad de descubrir muchísimas cosas de su vida, de su entorno, y de alguna forma nos están comunicando todo lo que han tenido a su alcance y luego también cómo lo han preservado para que duren miles de años en llegar hasta nosotros. Pero es una especie de retazo de una época, no solamente un producto de una época, ¿no? Efectivamente. ¿Qué puede hacer una microbióloga como tú por el patrimonio cultural de un país? Bueno, pues muchas cosas. Yo he sido privilegiada, eso tengo también que resaltarlo, porque cuando acabé la universidad fui contratada en el Archivo Nacional de Madrid como microbióloga que se iba a dedicar al estudio de la contaminación de los libros, de los documentos en archivos y bibliotecas. Aquello fue fascinante y tuve la oportunidad de especializarme en ello, y no solamente eso, sino también de crear el primer laboratorio científico dedicado al biodeterioro de bienes culturales. En principio fue archivos y bibliotecas y luego ya más tarde ya también a museos, generalmente material orgánico, aunque después de 40 años he tocado ya todos los palillos. Y no solamente el análisis científico, sino también las líneas de investigación multidisciplinares que han dado origen también a métodos actuales de preservación y de conservación a largo plazo de esas obras. Hablabas de tocar, cuando vas a un museo siempre ves el cartel de no tocar en las obras de arte. ¿Esa mano humana que puede tocar es lo que más puede poner en peligro esa obra de arte? Bueno, sí, por supuesto, pero eso ahora también está controlado porque existen alarmas que también se ponen en movimiento cuando tú intentas tocar una obra de arte. Pero lo más ahora mismo peligroso puede ser el número de visitantes que acceden a diferentes exposiciones, y que eso debe de regularse porque puede ser uno de los mayores problemas. No solamente en que el riesgo también de que puedan tocar si no hay alarmas, pero también sobre todo por el aporte de CO2, claro, por el aporte también de humedad, temperatura, que modifica las condiciones ambientales. Y yo no sé, el otro día alguien comentaba, o leí en algún sitio, que en el Louvre, en la Gioconda, siempre ha habido una larga cola para ver, pero ahora es una larga cola de gente con un teléfono para hacerse un selfie con la Gioconda detrás. Supongo que también con flashes, con teléfonos con flash. Me imagino que eso también tiene que ser claro, muy dañino. Eso por supuesto está prohibido en gran parte de los museos. Sí, pero prohíbeselo a no sé, 10.000, 20.000 personas al día, ¿no? Claro, eso es, y además es que se filma. Entonces ahora ha cambiado un poco la cultura. Ahora es el consumir y la inmediatez. Entonces se está llevando también a la idea de reproducir esas obras emblemáticas que no pueden resistir esas avalanchas de público, y hacer pues exposiciones que pueden ser 3D, como la que ha sido ahora recientemente de Van Gogh. Sin un solo cuadro. Sin un solo cuadro, donde tú a través de la música y de las proyecciones te metes en el cuadro y en la vida de Van Gogh. Pero los museógrafos siempre han dicho que a la gente le gusta ver el objeto real, ¿no? Que no claro, viene a ver una réplica. Claro, ahí está. Eso es una... Eso es muy importante, y yo me lo he planteado mucho, porque muchas veces dicen, bueno, la réplica la puedes tocar, la réplica la puedes disfrutar más, la puedes fotografiar, pero a veces también es el entorno. Pues por ejemplo, Altamira no solamente es la emoción de estar ahí, sino también es que el olor, la humedad que tú tienes cuando entras en la cueva y ves las pinturas rupestres, esa emoción no la tienes cuando entras en la réplica. Claro. Pero claro, en el caso de Altamira está claro que no podría soportar esa avalancha, ¿no? esa avalancha. Sin embargo, con los cuadros en los museos a lo mejor
no somos tan conscientes de que también nos estamos dañando. Claro, sobre todo es la calidad del aire. Entonces la calidad del aire el aire se llena de microorganismos cuando entran tantos visitantes, o sea que además del aporte de humedad, de CO2, temperatura, es un aporte de microorganismos importante que puede ser también peligroso para las obras, sobre todo aquellas que no están en vitrina, incluso las que están en vitrina modifican las condiciones ambientales. ¿Y el flash de una cámara que has comentado antes, cómo le afecta? Por el ultravioleta, claro. Entonces ahora ya casi no nos preocupa tanto porque con móvil tú desconectas el flash y puedes hacer fotos muy buenas. ¿Las obras de arte hay que desinfectarlas? Bueno, depende del problema que tengan. Precisamente en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, cuando llega una obra que tiene una alta contaminación microbiológica, colonias, además es que visualmente muchas veces se pueden observar sin necesidad de microscopio, hongos o también insectos. Tú estás viendo las larvas que están saliendo del marco o de la obra, de los libros. Entonces, en ese caso, claro que hay que proceder a un tratamiento que sea respetuoso, que sea no tóxico, que sea seguro para las personas que luego van a manipularlos, porque los pesticidas, en eso estamos trabajando mucho, o los biocidas, lo que en general lo que ocurre es que lo absorben en los objetos y luego lo emiten. Procuramos no utilizar biocidas. Ahora estamos también trabajando con extractos naturales de plantas, porque es más sostenible, es más biológico, es más ecológico. Como mi jarabe de la tos, ahora me lo dan de plantas. Exacto. Y de hecho en esta narrativa que estás contando, creo que hay un punto de inflexión, supongo que en tu carrera también, que es la aparición del aire acondicionado, ¿no? Bueno, eso ha sido tremendo. ¿Qué sucede ahora? Que el aire acondicionado se monta y bueno, puedes tener un presupuesto estupendo que te dan aire acondicionado, tú lo montas, pero luego en algunos archivos, bibliotecas sobre todo, o algunos museos no tienen presupuesto para poder mantener el aire acondicionado trabajando siempre. Cambiar el filtro, para atender, claro, el mantenimiento es una cosa, es el mantenimiento, y otra cosa es la factura de la luz. Pero incluso la gente que tiene obras de arte en casa, que quizás no serán tan valiosas, pero para ellos sí, que quizás no son conscientes de cómo conservar ese cuadro que tenían sus abuelos o ese cuadro que han comprado y vale un dinero. Claro, en las casas, fíjate, casi me preocupa menos porque normalmente en las casas hay un mantenimiento, la gente generalmente trata de tener y no hay un Goya. La sala bien limpia y ventilada. El mayor problema que tenemos para el biodeterioro es la humedad y la falta de ventilación. Entonces, el aire acondicionado generalmente en sitios que no tienen muchos recursos lo desconectan. Y luego cuando se estropea necesita un mantenimiento, necesita personal que le cambie los filtros, y ese es el riesgo que nos ha complicado. Y en el caso del arte contemporáneo, que usa productos raros para crear arte, eso os presentará muchas dificultades también, ¿no? Igual hay productos tóxicos incluso en un cuadro. Exacto, sí, muchas veces están utilizando materiales que son muy difíciles de analizar, y muchas veces en el arte contemporáneo se utilizan los mismos agentes biológicos como parte de la obra de arte. Entonces ahora hay un movimiento muy conocido en Estados Unidos y ya se está también trasladando en Europa, que son los bioartistas o el bioarte, que es una colaboración entre los biólogos moleculares y el artista. Estos pudieron exponer una colección de placas Petri con bacterias, ¿no? Bueno, de hecho, el primer bioartista así que me viene a la mente fue Fleming. Fleming, conociendo perfectamente sus microorganismos que pigmentaban con unos colores que son maravillosos, pues él dibujaba en un papel, hay uno muy famoso que es la cabeza de un soldado. Entonces él luego inoculaba bacterias que sabía cómo iban a pigmentar, lo depositaba en una placa de Petri para que se desarrollaran, y luego ya el papel inhibía el crecimiento y lo exponía como obra de arte. Me figuro que no se conservarán esas obras. Sí, se pueden mirar en internet, porque Fleming hizo una exposición, y luego ya ahora recientemente pues hay un caso muy conocido
conocido que es, por ejemplo, el artista puede pedir al biólogo molecular que le desarrolle una planta que tenga un color determinado y una textura especial. Sí, entonces, eso es fácil, eso es muy fácil para un biólogo molecular. Entonces, le da varios tipos y el artista dice, quiero este, y lo convierte en la cabellera de una escultura que está haciendo. Entonces, esos son... Y eso, claro, para el museo es un horror, porque para el museo, el mismo Miralda lo que hizo fueron unas bandejas con diferentes tipos de comidas, arroz, patata, y figuraban las banderas de los diferentes países. Y luego las dejó descomponerse, pudrirse, y ahí la obra de arte eran los hongos y las bacterias que crecían sobre esa comida, y eso era la exposición. Con lo cual... Había que entrar con mascarilla, ¿no? Claro, hubo que tapar... Ay, sí. Hubo que tapar todo aquello con una campana de metacrilato que luego se condensaba y no se podía ver bien la obra. Eso y los biólogos dices, consideramos que es una obra efímera. Y una vez y el artista, con obras efímeras, pues puede hacer lo que quiera. Claro. Oye, ¿os dais cuenta la pasión con la que habla? Sí. Y está jubilada. Sí. Bueno, por eso, si no lo estuviera... Y yo me he quedado también con la pasión al principio de lo de las momias, que me he quedado un poco a medias, sí, porque las momias... las sensaciones, las transmitías, este entusiasmo. Y me preguntaba si todavía se van descubriendo restos arqueológicos, momias constantemente. A veces tenemos la sensación de que ya debemos haber hecho casi todo. Y no solamente es en Egipto. O sea, hemos trabajado en Egipto bastante tiempo con el Instituto Getty Conservation Institute de Los Ángeles, en el programa básicamente del cuidado de las momias de los faraones del Cairo, pero luego también ya aquí en España, también todo a través también del instituto con Tenerife también, sobre momias guanches. Las momias guanches que en la península generalmente, no se momificaba por motivos religiosos, no se momificaba, pero los guanches sí que momificaban. Tiene unas momias maravillosas. ¿Y tiene ADN? Y de hecho ya hay bancos de ADN de momias, claro. ¿Y os guardáis algunas sin investigar? Yo me acuerdo de una cosa muy curiosa de las rocas que los astronautas de la Luna recogieron. Muchas todavía no se han abierto porque dicen en el futuro habrá herramientas para analizarlas mejor de lo que se puede analizar ahora y por tanto las guardamos para el futuro. ¿Hay algunos de estos descubrimientos que os los estéis guardando para...? Pues ahora mismo, si se guardan las momias para el futuro, pues puede ser porque en estos momentos, en diferentes zonas, hay tantas momias, y estoy pensando en Perú, por ejemplo, que no hay especialistas suficientes, ni tecnología suficiente, más que nada por métodos, por temas económicos, porque sí que tenemos la tecnología, se puede hacer casi de todo. Bueno, con esta pasión con la que hablas, ojalá que un oyente, aunque sea uno, convenza a su hijo, a su hija, para que se apunte a una carrera que le permita ser como tú, ¿no? De eso se trata. Nieves Valentín, que es doctora en Ciencias Biológicas y experta en la conservación del patrimonio cultural. Pues gracias por venir, Nieves. Muchas gracias a vosotros. ¿Lo has pasado bien? ¿Te hemos defraudado? No, para nada, se me ha hecho cortísimo. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Espera Estupiñán, Javier San Pedro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Between the lines. Now look at where we are, everything we've done is there on our faces for anyone willing to. That's the way it was, but that's history. That's the way it was, but that's history. Well, I got a feeling, darling, it's possible that this love's got no ceiling now, and it's just so strong. And I got a feeling like everything is possible. I'm trying to change. Oh, when you see me high, if you need me, babe, that's the way it was. That's the history blue. How we used to roll like an open fire. That's the way it was, but that's history. Started with a word. Now look at where we are, everything we've done is there on our faces for anyone willing to read between the lines. Now look at where we are, everything we've done, starting out with
just one. See me high if you need me, babe. That's the way it was, but that's history.